¿Qué consecuencias tiene, por ejemplo, levantarte y tomarte un café? El café es un neuroalimento, con lo cual además tiene una energía que le decimos que es pulsante, es energía de arranque, ¿vale? Pero que la persona no se despierte por el café. ¿Es importante mantener una rutina en los horarios? Es de vital importancia. Mira, el cuerpo tiene una parte que es muy mecánica, que llegada a cierta hora, pues sabe que va a recibir alimentos. ¿Cuántos dulces podría comer una persona como máximo a la semana como capricho? Todos los alimentos deben de estar. Bienvenida al podcast, Chris. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a ti por invitarme y un placer estar aquí. Mi primera pregunta es, para quien no te conozca, ¿cómo describirías a qué te dedicas? Esa pregunta, la verdad que siempre que me la hacen me ponen un poco en un serio compromiso porque me dedico a unas cuantas actividades. Por un lado, bueno, paso consulta de una forma cotidiana en consulta de alimentación y salud. Por otro lado, soy profesora de yoga, soy formadora de profesores de yoga, soy profesora también de filosofía comparada de Oriente y Occidente y, y bueno, unos cuantos menesteres más, porque al ser autónoma, no sé si tú eres autónomo, pues en fin, tocamos como unos cuantos palos. Llevo muchos años dedicándome a justo sobre todo a estas tres funciones. Llevaré como pues unos 33 años, 33, 34 años. Empiezo sobre todo con las terapias naturales y terapias manuales. Y a partir de ahí, y con el yoga, de estas dos formas y de la mano, voy desarrollándome como profesional. Y sigo, porque soy una apasionada y una enamorada de lo que hago. Así que ¿Y en qué momento nace tu curiosidad por adentrarte en este mundo? te diría que de una edad muy temprana, porque siempre fui muy curiosa de la naturaleza y también muy curiosa del hombre. Y una niña muy observadora, que veía también un poco de una forma minuciosa a las personas de la familia. Entonces las familias eran o estaban estructuradas, yo creo que diferente, ¿no? Estaban los abuelos en casa, en fin, eran familias más extensas, ¿no? Y bueno, ya te digo, de una forma eso temprana, se va aperturando en mí un poco cómo se desarrolla la vida, la trascendencia, la enfermedad, el también tener que auxiliar y atender. Y sí, aparece un poco la vocación de aportar, de ayudar, como una necesidad también, una necesidad interior de ser de servicio, pero desde eso, desde una edad temprana. Así que rápido. ¿Y en qué momento te das cuenta de la importancia que tiene la alimentación o la alimentación consciente en la vida de uno? Pues ahí también me doy cuenta rápido. Toda mi familia es del norte y en el norte se come muy bien. eh, Platos generosos. Vengo también de gente que ha estado muy cercana, lo mismo a la naturaleza, en fin, a la tierra, y ese consumo también como muy consciente, muy directo de tocar esos alimentos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, pasar los veranos en casa de mis abuelos y había una pequeña huerta. Entonces, bueno, pues mi abuela siempre me decía, venga, Cris, sal a la huerta, cógeme una zanahoria, arráncame una lechuga, y todo eso, que estaba como muy vivo, iba directamente al plato. Y te dabas, claro, rápidamente cuenta de que esos alimentos vivos potenciaban y que también el contacto directo con la crianza del producto también hacía que hubiese un trato diferente a la hora incluso de ingerirlo, de cocinarlo. Y sí, bueno, lo vivo de una forma cotidiana, pero luego me doy eso cuenta de que es muy importante, sobre todo porque
En este momento, en esta sociedad que tiene como demasiada exigencia y como es como todo muy rápido y muy de consumo y muy acelerado, no hay mucha contemplación al plato. Y también siento que hay una distracción a esto que debería de ser, o para mí por lo menos es algo sagrado, el alimentarse, el ponerse eso en contacto con lo que te estás echando a la boca, el agradecer el alimento, ¿no? Antes, bueno, las personas bendecían la mesa. Yo vengo también de esa época, claro, ya tengo una edad, pero bueno, nos sentábamos eso en casa de los abuelos y había un silencio delante de la mesa y hasta que el abuelo no bendecía, había este momento de atención, de sagrada contemplación y luego ya es como, venga, y a comer, ¿no? Y esa comida se desarrollaba de una forma totalmente diferente, nada que ver con lo de ahora, porque no había tampoco tantas distracciones y sí que contemplabas esto que te llevabas eso a la boca, ¿no? Desde lo mismo, desde temprana edad me doy cuenta de la necesidad de hacer esto también de otra manera, ¿no? No comer por cubrir el expediente, Claro. que ahora es un poco lo que se está a lo mejor haciendo, ¿no? Y ahora mucha gente que nos estará escuchando se estará preguntando, ¿realmente por dónde se empieza una alimentación consciente? ¿Qué pautas dirías básicas para empezar a introducirse en la alimentación consciente? La pauta básica, la primera, prioritaria, es la atención, observar qué comes. Me gusta hacer el ejercicio, a veces incluso con los pacientes, de que me escriban una semana de cómo comen. Y cuando me lo presentan, bueno, tengo muchas anécdotas, pero hay veces que hay gente que dice, me da vergüenza casi enseñarte esto, dice, porque me he dado cuenta de lo mal que como, ¿no? Solamente fíjate, el parar y anotar, rápido queda uno como muy en evidencia cómo lo está haciendo. Y lo que a veces también contemplo es que somos muy monótonos. Tenemos una tendencia a la repetición y no hay diversidad. Y evidentemente cuando no hay diversidad en la alimentación, estamos sujetos a que haya una carencia. ¿No? Y también a veces una sensibilización por contacto y bueno, en un momento que puede aparecer, bueno, alguna reacción o incluso declararse alguna alergia por saturación. Esto a veces también sucede. Nos falta creatividad. Claro, ¿y qué importancia tiene la diversidad en la alimentación? Porque la gente que, por ejemplo, sigue una dieta y constantemente come lo mismo, porque al final eso se hace para intentar controlar el tema del peso sin considerar tanto el tema de la salud y para llegar, pues eso, a unas cuotas a nivel de estética y demás. ¿Qué importancia tiene el tema de la diversidad en relación al tema de la salud? La diversidad es un punto a tener en cuenta y te comento. Eh, Cuando hay una alimentación consciente, lo primero que se mira es que haya como una coloratura en el plato. ¿Por qué? Pues porque los colores tienen también unas frecuencias, tienen unas cargas y cuando hay una alimentación consciente no solamente vamos a valorar el alimento en valor, por ejemplo, nutritivo, es decir, bueno, pues es una proteína o tiene estas vitaminas o tiene estos aminoácidos o estas sales minerales, tiene tal, ¿no? No hay solamente un análisis químico, sino que va a haber también una mirada mucho más amplia porque se va a contemplar también la energía del alimento, la vibración del alimento. E incluso yo, por ejemplo, miro mucho en qué horas ponemos ciertos alimentos, porque no todos los alimentos, digamos que son ideales a ciertas horas. Y te pongo un ejemplo. Por ejemplo, podríamos coger una simple fruta y la mejor hora, por ejemplo, de tomarla sería en el desayuno,
porque tiene una vibración que es bastante como em, movilizadora y entonces es ideal como energía un poquito de arranque. Y nunca, por ejemplo, las pondría en la noche. Exactamente igual que a lo mejor una proteína animal, pues no la pondría a lo mejor a primera hora, tanto en el desayuno. Y si levantase la mano a lo mejor alguna, pues sería a lo mejor algún huevo cocido. Y cuando nosotros tenemos un poco esa variedad en eso, en color y en forma, lo que estamos también es comiendo información. Y esto también es otro concepto muy novedoso a la hora de alimentarse. Es tener una mirada, eso que no solamente se acerca a lo contemplado normalmente, que dices, bueno, pues voy a poner un hidrato, voy a poner una proteína, voy a poner tal, sino voy a meter justo esta información que tiene este cítrico o pues eso, esta hoja, esta lechuga o este pescado. Me interesa sobre todo que haya como muchos estímulos totalmente diferentes. Te voy a poner un ejemplo para que esto quede como retratado y se contemple de una forma como muy rápida. Nos imaginamos, por ejemplo, una pieza musical, tu canción favorita. Dices, vale, me encanta, me estimula, me despierta, es como que, venga, te nutre, te aporta. Pero, ¿qué sucedería si todos los días a la misma hora apareciera ese tema? Pues llegaría un momento que sería como muy tedioso, ¿no? Claro. Incluso a lo mejor al tercer o el séptimo día ya no prestarías atención. Tema de horarios en las comidas. ¿Es importante mantener una rutina en los horarios? Es de vital importancia. Eh, Mira, el cuerpo tiene una parte que es muy mecánica y es totalmente animal. La parte física es muy animal. Y cuando nosotros tenemos unas rutinas, unos horarios, es fantástico porque el cuerpo es como que llegada a cierta hora, justo por contacto del alimento diario, pues sabe que va a recibir alimento. Si nosotros, por ejemplo, imagínate que tú estás comiendo todos los días a las 2, 2:30 y empiezas a ser un poco como disruptivo en esto del horario, pues ¿qué vas a generar biológicamente? Vas a generar un estrés. El cuerpo se estresa cuando no recibe alimento. Y eso, ¿cómo se va a traducir? Pues que a lo largo de la jornada posiblemente debute luego con un poquito más de ansiedad, de inquietud, de nerviosismo, de insomnio. O sea que sí que es muy importante. Fíjate, yo pongo un ejemplo y digo que imagínate que yo ahora te diera un pequeño bebé para que tú me lo criases. Para sacar adelante un bebé hay que ser muy rigurosos en los horarios. Es decir, vale, tiene tantas tomas, las tomas son en estas horas y hay que sacarlo de paseo, hay que hacerle la ducha también en esta hora, hay que respetarle el sueño y así un niño prospera. Bueno, pues yo digo, no solamente un niño, el cuerpo prospera siempre que está estructurado todo el horario, porque no se le somete a ningún tipo de estrés interno. Si nosotros, ya te digo, nos saltamos una comida, el cuerpo tiene una memoria de elefante, eso no te lo perdona. Va a tener que tirar de recursos y esos recursos en un momento dado pues lo pueden también como, o sea, se pueden agotar y puede entrar como en una sofocación. Así que sí, el horario es, vamos, de crucial importancia. ¿Y cómo puede diferenciar una persona entre hambre emocional y hambre real? Porque mucha gente acaba de comer y sigue teniendo hambre. ¿Qué le podemos decir a esas personas? Pues mira, volvemos otra vez a invocar a la conciencia. Y más allá de la conciencia, te diría algo más raso que es el sentido común. Nos vamos a ceñir a platos
que son prudentes y, y que cubren las necesidades básicas. Y que si la persona sigue teniendo todavía este hambre, entonces tiene que revisarse internamente cómo está su vida y cómo está utilizando también la comida. Mira, fíjate que en cualquier cosa se puede hacer a lo mejor abuso. En la comida se puede y se hace muchísimo abuso y es como si estuviese justificado. Las personas pueden hacer excesos en comer, incluso hasta nosotros aquí en España celebramos todo con, venga, con un buen plato y cuanta más comida mejor. Y esto, desde luego, creo que lo estamos haciendo bastante mal, porque si nosotros, ya te digo, nos acogemos a lo que son las raciones necesarias, todo el exceso de más está cubriendo algo que es también un poco como consumir, ¿no? Eh, ¿Hay vacío en las personas? Sí. Ese vacío a veces existencial lo van a cubrir o a llenar con el alimento, sí. ¿Qué sucede? Que a la larga pues no están trabajando en una línea ni coherente ni correcta. Porque si hay un vacío a otro nivel, pues entonces mejor que la persona se dé cuenta cuanto antes y se enfoque donde tiene que realmente trabajar y no escudarse o bueno, esconderse o mitigar esa ansiedad o ese vacío con el incremento de comida, ¿no? Esto es verdad que se está haciendo. ¿Y se podría relacionar el aumento del apetito por la fruta, por ejemplo, o la verdura, con un mejor nivel de bienestar de esa persona? Es decir, hay mucha gente, por ejemplo, que a mí a día de hoy me dice, ¿cómo te va a apetecer más un aguacate que esta napolitana, por ejemplo, o que esta pizza? A mí realmente me apetece más un aguacate en ese momento. A esas personas no les queda claro. Yo siempre intento explicar que creo que está relacionado con cómo me siento yo con mi vida y por eso elijo ese tipo cierto alimento. ¿Cómo le cambias a esa persona para que esa persona decida comerse un aguacate y no una pizza? Sobre todo, lo primero que invocamos es a esa salud. ¿No? Eh, la napolitana te va a quitar un poco lo que es ese hambre, pero no te va a alimentar. Yo voy a tener que explicar que vamos a mirar más la importancia de la alimentación que no ese gozo o esa satisfacción por comer. A día de hoy yo tomo, por ejemplo, cosas que a mí no me gustan, pero sé que son necesarias. Quiero decir, la alimentación no es un capricho, no es un capricho. Y se está tomando, pues eso, exactamente igual que consumimos absolutamente todo. Y dice, pues no sé, me apetece un jersey rojo, venga, me lo cojo, me lo compro y me lo pongo. Pues es como, pues me apetece 2 donuts, cojo y me los como. Y dices, ya, pero en fin, un jersey te lo pones y te lo quitas y el donus o los dos te los quedas y vamos a ver qué estragos a otros niveles puede acontecer con ese tipo de alimentación totalmente inconsciente. A la persona en consulta a mí me toca abrir conciencia, claro. Es decir, vamos a replantearnos esto a ver cómo lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. ¿Hay necesidad? Te das cuenta de que la persona también se responde a sí misma. No hay necesidad, lo que hay es un capricho, quiere darse un capricho, pero esos caprichos tienen, como digo yo, un recorrido muy, muy corto y te exponen. Mira, cuando la persona a lo mejor es muy inconsciente, siendo joven, pues digamos que tiene como unos réditos, tiene un fondo en el banco, ¿no? Tiene como unos ahorros, pero eso se agota. Y lo que te decía de que el cuerpo tiene memoria, el cuerpo claro que tiene memoria de todo. Y si tú lo vienes alimentando, bueno, de esta manera,
te iba a decir más tarde o más temprano, pero voy a decir más temprano que tarde, vas a pasar por caja, pagando una moneda que es muy alta, que estamos hablando de la salud. Exponer la salud es algo descabellado. Yo digo que es algo, vamos, muy loco y que la persona debería de pararse y decir, espera, la salud es algo a preservar. ¿Por qué? Porque mira, una persona que tiene salud tiene también libertad. Y fíjate dónde estamos entrando. ¿Mm? Cuando la persona queda mermada y su salud queda minada, la persona también queda presa de esa situación. Por eso es importante que de una forma cotidiana haya como una educación, porque tiene que haberla, y yo diría que una extrema educación para hacerlo correcto. Y no vale todo. No, aquí no vale manga ancha y no vale el capricho, porque, por ejemplo, esta napolitana, no te imaginas el exceso que es y al cuerpo lo que le supone luego metabolizar esto. Es un golpe fuerte para el páncreas, en fin, hay una subida de azúcar totalmente desbalanceada, que por otro lado, las personas a veces tampoco son conscientes, pero cuando una persona come de esa manera, tiene también una expresión emocional vinculada a esa forma de comer. Si hay un exceso de azúcar, la persona va a estar mucho, mucho más exaltada, mucho más impulsiva, nada reflexiva. Va a tener, lógicamente, exactamente igual que hay picos de azúcar, va a tener también picos emocionales. Entonces yo digo, cuidado, esto no es, venga, yo me como esto y va, no pasa nada. Sí, sí, claro que pasa. Claro que pasa. Y que en un momento dado estás activando también circuitos, que son los circuitos de placer, que ojo también con ellos, porque minan muchísimo la voluntad del individuo. Y una persona que no tutele, que no tenga como las riendas de su voluntad, también ha perdido su libertad. Quiero decir que una napolitana hoy puede ser otra napolitana mañana y la del tercer día, aunque tú no la quieras, el cuerpo te la va a pedir. Y ya estás entonces totalmente, bueno, pues preso de una adicción. Eh, Adicciones tenemos a muchísimas cosas, somos adictos a infinidad de cosas, pero está como muy maquillada y socialmente aceptada la adicción con un montón de alimentos. Vale, pues ahora me gustaría hablar de cosas en concreto. Por ejemplo, ¿cuántos dulces podría comer una persona como máximo a la semana como capricho? Y que no desregulara muchísimo su salud. Porque hay mucha gente que sigue una dieta bastante equilibrada y dice, bueno, hoy me doy este capricho. Este gofre artesano con Nutella, que sé que lo hacen en casa y tal, y está muy bueno. ¿Hasta qué punto un gofre con el nivel de azúcar que tiene y demás es permisivo o es permitido para una persona? Porque, por ejemplo, mucha gente, sobre todo la gente que yo me he criado así también, que no tiene unas altas capacidades a nivel económico, lo que sirven para desayunar es dulces, literalmente. Entonces, ¿qué peligroso es eso? Que te tomes recién levantada una magdalena, por ejemplo, con leche. Y que te vayas al colegio así, o al instituto, o a donde te vayas. Ciertos alimentos no solo son peligrosos, sino son eso, son adictivos. Eh, si hablamos justo de darnos un homenaje, lo puedes levantar la mano, pero muy poco, muy poco. Mm, Todos los alimentos deben de estar cerca de la naturaleza, que tú los puedas coger y tengan muy poca manipulación para ser esto sanos. Pero hay muchos en la naturaleza que son dulces y son muy sanos. ¿A qué dulce levanto yo la mano? ¿A una miel? Sí.
Además, te diría que dentro de los dulces y dentro de los alimentos, es un alimento que toca techo, porque es incorruptible. Y entonces eso ya habla mucho de qué es ese alimento. Yo diría que es casi el néctar de los dioses. Bien, ¿quieres dulce? Coge como si fueses casi un pequeño oso, una cucharada y paladéala. Y mitiga un poco esa sensación por la demanda de dulce. Nos iríamos también a las frutas desecadas, que están desgraciadamente olvidadas. Dátiles, orejones, uvas pasas, higos, no sé, todas las frutas desecadas también son, yo digo que son las chuches y yo las permito todos los días, o sea, las invito a que se tomen en una cantidad prudente. Pero cuando estamos hablando de dulce como tal y algo refinado, que evidentemente que contiene azúcar, yo lo desapruebo totalmente, porque es nocivo. O sea, si tiene un contenido alto en azúcar, va a desmineralizar, a la larga va a generar eso, una adicción. Y de hecho hay mucha gente joven, muchos niños que ya son adictos al dulce. Y esto debería estar, fíjate, totalmente prohibido. Pero bueno, eh, todas las industrias que mueven la economía y la alimentación es una de ellas, pues pretende generar ingresos. Y claro, si tú haces a un porcentaje de la población adicta, pues ya tienes unos ingresos asegurados. Y el dulce, cuando la persona lo empieza a tomar, es muy difícil luego de desenganchar. Es muy difícil. De hecho, vamos a ver, que se pasa por una abstinencia exactamente igual que, vamos, que cualquier sustancia, cualquier drogadura. ¿Mm? Te vas a dar cuenta de que quitarse, por ejemplo, el dulce o el azúcar es también muy difícil, porque está presente en la mayoría de los alimentos. Claro, yo me dedico a lo que me dedico y miro las etiquetas, ¿no? Pero es que hay veces que en cosas tan sencillas como una barra de pan te encuentras con que el segundo ingrediente es el azúcar en una barra de pan. Mira, cuando nosotros miramos un poco la colocación en la etiqueta de los ingredientes, van un poco por cantidad que aparece presente en el producto. Imagínate en esa barra de pan, pues se supone que lo primero que tiene que aparecer pues es una harina, ¿no? O de trigo, de centeno, de lo que sea. Pero que un segundo ingrediente sea el azúcar, pues ahí, bueno, pues nos podemos dar un poco cuenta cuál es, bueno, esa segunda intención que tiene este alimento. Evidentemente, si consumes esa barra, mañana vas a por otra y 3 días después ya estás enganchado a ese pan. Esto va a pasar mucho con las galletas, con cosas que se dan a, pues bueno, a la gente joven y a los niños también. Y en una población también adulta también son cosas que se consumen mucho. Total, que al final hacemos adictos. No queremos que la sociedad esté bien alimentada. No, queremos que se consuma, que la sociedad sea una sociedad consumista y que esté totalmente eso, enganchada. Claro. Ahora, me gustaría que dieras consejos muy concretos de 5 no deberías, por ejemplo, y después 5 deberías. Como por ejemplo, antes hemos estado hablando del tema del agua, ¿vale? Y has dicho, bueno, si quieres volver a repetirlo. Pues cuando la persona, mira, aquí, claro, estamos en Valencia y aunque el agua del grifo es potable, pues no tiene una calidad excelente. Se consume muchísima agua embotellada. Yo hago un poco, digamos, esta nota de atención a que cada semana la persona consuma aguas diferentes, porque cada agua va a tener, digamos, una determinada composición y es importante porque además, en fin, el agua es un alimento, no es solamente que la tomamos por hidratarnos. Una buena agua
pues influye, vamos, justo en nuestra estructura ósea. Se va a ver muy representada también cuando hay sitios que tienen aguas que son de mala calidad en la dentición, que también hay pérdida de piezas dentales o deterioro. Entonces yo siempre digo que haya variedad y que, por supuesto, si se puede decantar la persona en que ese agua embotellada esté en cristal, infinitamente mejor por todo el tema de los microplásticos que están, bueno, también campando a sus anchas pues sí, por nuestra alimentación cotidiana. Así que eh, inciso como uno de los 5 a que haya un agua de muy buena calidad. Eh, cosa a mirar es este residuo seco que va a aparecer justo en la etiqueta y que si es muy alto denotará que es un agua de baja calidad. Ese es una de las cosas a tener en cuenta. Para mí es muy importante que la persona esté bien hidratada. De hecho, una persona que le falta ese nivel de hidratación va a ir cansada, va a tener falta incluso de agudeza mental, va a ir como un poquito apagada cognitivamente, va a ir, bueno, como un poco medio dormida. Ten en cuenta que las funciones internas es una necesidad imperante la hidratación. Y por eso tiene que estar presente. La gente es de secano. Yo esto me doy cuenta, porque es como, ¿qué cantidad de agua bebes? Y es que hay gente que no me lo sabe ni contestar. Ay, pues es que no lo sé. Y yo, no, pues esto hay que... Y a veces obligo a que se lleve una botella. Mira, esta botella todos los días la tienes que acabar. Y hay gente que dice que tiene serios problemas a lo mejor de terminarse una botella de 1,5 litros. Fíjate, que eso no es nada. Y aquí cuando viene el calor, pues a lo mejor no hay que marcar solamente estos 2 litros que se supone que es una media. A veces hay que irse a 2 litros o 3 litros, o sea, 3 litros depende, y si hay una actividad, pues eso, de ejercicio, eso hay que reponerlo, ¿no? Que muchas veces sensaciones que tenemos súper normalizadas, como por ejemplo un dolor de cabeza o Claro, la irascibilidad, puede venir directamente de falta de hidratación, ¿no? perfectamente. Sí, sí, los dolores de cabeza, las sensaciones o como de desmayo, de decaimiento, claro que puede venir por una falta de hidratación. Te diré que la persona que no está bien hidratada y que no se acuerda de beber, como va a necesitar esa hidratación, el cuerpo, mira, el cuerpo tiene un sistema que nosotros lo llamamos el sistema de homeostasis. ¿Qué significa esto? Homeostasis es como un equilibrio que el cuerpo tiene, es un equilibrio relativo y es un equilibrio muy móvil. De tal manera que, por ejemplo, si nos baja el nivel de hidratación, el cuerpo emite un aviso. Pero si la persona no tiene este hábito de beber, pero necesita hidratación, ¿qué es lo que va a hacer? Comer. Una persona que no beba en condiciones va a comer más. A lo mejor dice, pues venga, me apetece esta fruta. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de líquido que es justo que se lo está aportando y esa homeostasis otra vez, venga, vuelve otra vez a ese balance correcto, perfecto, ¿no? Pero sí, es importante el que haya una hidratación, vamos, lo mismo, muy consciente. Me comentabas que nombrase 5. Si quieres, yo te doy como, por ejemplo, una pregunta. ¿Debería una persona beber mientras come? Para mí quizá no es el momento ideal. La hidratación tiene que estar antes. ¿Por qué? Que esto también a veces me lo pregunta la gente, ¿no? ¿Por qué no puedo a lo mejor beber tanto? Digo, pues mira, porque yo prefiero que haya una mejor insalivación y que esa saliva promueva también otras enzimas digestivas y promueva también los jugos gástricos y que la persona no empantane los alimentos. No, porque la digestión al final se va a hacer mucho más pesada y más lenta. Claro que puede haber un pequeño vaso de agua, pero no como que hay gente que se pone la jarra y es cuando a lo mejor se toma 3 o 4 vasos de agua en la comida. Eso me parece una barbaridad. La hidratación se tiene que hacer antes. De hecho, la hidratación es una de las cosas prioritarias para romper el ayuno de la noche.
Quiero decir, la gente que ahora está como muy de moda en hacer los ayunos, ¿no? Y yo digo, bueno, el ayuno ya lo hacemos de una forma natural. ¿El ayuno es sano? El ayuno se hace de una forma natural y claro que es sano. Pero mira, si tú duermes, por ejemplo, 8 horas o has cenado a las 8 de la tarde y te levantas a las 8 de la mañana y a lo mejor hasta las 8:30 o las 9 no desayunas, ahí tú ya tienes un ayuno. Vale, otra pregunta dentro de eso es, ¿debería una persona, hasta qué hora debería una persona cenar? En plan, ¿cuál es la hora más recomendable? Porque ahí ya estarías como metiendo el ayuno dentro de tu día a día y no tendrías que hacer un ayuno intermitente de 15 días para descansar el estómago y demás. Correcto. Ahora está muy de moda y yo digo que si nosotros nos ciñésemos a nuestros horarios, mira, el ser humano se maneja en horario solar. Lo que pasa es que nosotros hacemos la vida que nos apetece y cenamos cuando queremos y nos levantamos cuando nos da la gana, ¿no? Pero ¿qué sería lo correcto? Lo correcto sería que no más tarde de las 8 una persona estuviera cenando. Eh, Cuando nosotros cenamos a las 8 y dejamos, pues eso, estas 2 horas, 2 horas y media para hacer la digestión y luego a lo mejor, pues eso, la persona se está ya yendo a descansar a las 10, 10:30 o a las 11 o incluso aunque se vaya más tarde, ya va con el cuerpo totalmente con una predisposición a que haya una regeneración que se da de una forma natural en la noche. El ayuno es extraordinario porque, claro, se habla del ayuno como que o sea, frena todo el estrés oxidativo, hay una regeneración de todos los tejidos. Esto es una realidad de una forma cotidiana. Cuando nosotros justo cenamos a las 8 y nos vamos a lo mejor a dormir a las 10, en esas horas del sueño, digamos que entrasen como, imagínate que estuviésemos en una casa donde todos los días entraran los de mantenimiento. Pues los de mantenimiento en nuestro cuerpo entran por las noches. Fontaneros, soladores, electricistas, pintores. ¿Qué sucede cuando a lo mejor la persona ha cenado a las 11 de la noche? Pues que esa puerta está cerrada y no entran los de mantenimiento. ¿Qué deviene? Pues deviene un envejecimiento prematuro, un estrés de los tejidos y que el cuerpo no puede, o sea, no se le está respetando esa fase del sueño, del descanso, para que se dé esa regeneración interna. Se sofocan los sistemas y por sofocación viene, pues, claro, una degeneración, cualquier tipo de, sí, de patología, de desorden, de disfunción. Pero si nosotros fuéramos conscientes y nos fuésemos a lo que hacían a lo mejor nuestros ancestros, no sé, si tú tienes tus abuelos o ves un poco a lo mejor qué horarios tienen, pues son tempraneros, tempraneros en el desayuno, en la hora también de comer y también en la de cenar. Ahora nuestros horarios, pues a lo mejor son otros y ya te digo, y nos estamos saltando estas normas, pero eso también tiene una repercusión. De hecho, es donde más casi inciso yo pondría, donde más atención, porque solamente con corregir eso ya la persona ganaría en fuerza vital. Fíjate que hay gente que se levanta y se levanta cansada. Claro, si no se ha regenerado durante esta fase de la noche, en el sueño, algo está haciendo mal. Y posiblemente es eso, hay una sobresaturación y no le das el tiempo necesario al organismo para que se regenere, para cargar y llenar las baterías, para que el día siguiente tú estés, vamos, fresco, operativo, despierto, activo, vital. ¿Y qué consecuencias tiene, por ejemplo, levantarte y tomarte un café? Porque eso también es otra cosa muy común en la sociedad, que la gente dice, yo me levanto y nada más me levanto, tengo que tomarme mi café. Pues nada más levantarte, yo te diría que te hidratases. Lo primero es el agua. Y sí, fíjate, si puede ser incluso agua de mar, mucho mejor. Hmm. Porque lo mismo,
vuelve a ser un agua con unas propiedades terapéuticas impresionantes y sería una forma de romper el ayuno que ya es eso, un alimento. Lo primero eso. Yo al café le puedo levantar la mano si es una cantidad prudente y casi mejor si está solo. Porque cuando le ponemos la leche, no es una mezcla muy ideal, ¿no? Es una incompatibilidad. Esos dos alimentos se dan un poquito ahí como de tortas. Pero un poco de café. El café, si es un café bueno, si es un café muy natural, que no es encapsulado, sino, en fin, esta cafetera a lo mejor de manga o esta italiana, y ya te digo, y es un buen café, una cantidad para adelante, porque tiene sustancias que tienen también sus propiedades terapéuticas. Yo digo que sí. El café es un neuroalimento, con lo cual además tiene una energía que le decimos que es pulsante, es energía de arranque, ¿vale? Pero que la persona no se despierte por el café. Claro. Que sí que esto lo contemple, decir, vale, voy a tomar café, pero en un momento dado a lo mejor no lo tengo por qué tomar, no necesito este subidón para arrancar motores, sino que de una forma natural ya hay pues eso, un promover de las hormonas que se suponen que son las hormonas de emprendimiento, que adrenalina, cortisol, pero esas tienen que estar en las primeras horas, de una forma natural. Claro, es que dicen que si nada más te levantas, tomas café, disparas el nivel de cortisol y además lo mantienes durante un tiempo que es indebido y después te va a costar mucho más, pues eso, que descanse todo eso. Totalmente. Cada vez que nosotros estamos tomando un alimento, estamos promoviendo una química interna y una segregación también de, bueno, de diferentes estructuras que van a vertir al torrente sanguíneo, pues sí, todo este tipo de sustancias que luego no son fáciles de metabolizar. Y a veces están ahí con nosotros y claro, luego a lo mejor la persona quiere entrar en modo relax o en modo de bajada y el cuerpo dice no. ¿Cuántas veces debería comer una persona al día? Ahí depende de sus necesidades y depende también de su función digestiva. Hay gente que viene con el aparato digestivo muy sofocado y entonces yo ahí a lo mejor voy a poner menos alimento y menos frecuencia. Y si hay a lo mejor alguien que está con unas necesidades porque es un deportista o alguien a lo mejor en periodo de crecimiento o es una mujer gestante, voy a poner una frecuencia totalmente diferente. Aunque te diré, me gusta mucho esta pauta de 3, pero a veces 5 y 2 van a estar en esa media mañana y en esa media tarde, pero van a ser muy prudentes. A lo mejor en esa media mañana van a ser, fíjate, algo como poco pero significativo. Y te pongo un ejemplo: 5 almendras, y digo 5, que es una dosis casi terapéutica, que hay gente que me dice, ¿en serio solo son 5? Digo, sí, sí, son 5. Y si a lo mejor son nueces, son 3. Y una fruta desecada. Y también aquí digo la pauta o la referencia de que cada día un fruto seco y cada día una fruta desecada. Para esto de que haya variedad, que no haya sobresaturación, porque a veces los frutos secos pueden dar muchos problemas de alergias y hay algunos que a lo mejor le restrinjo un poquito, como puede ser el cacahuete. Digo que a veces sean un poco tostados para que se digieran mejor, que estén supremamente bien masticados. Y los dos son neuroalimentos. Los pongo a lo mejor en la franja de las 12 de la mañana, que me sirve como un alimento comodín para que la persona llegue a comer y se siente en la mesa cómodamente, no hay estrés, no hay esa ansia, no hay esa necesidad de comida porque hemos balanceado. Y sobre todo lo que hemos hecho es que el azúcar se estabilice, la glucosa se estabilice y el páncreas no haga una bajada,
que eso a veces también hace sufrir mucho a corazón, a tejido cognitivo. Y lo que hacemos es, ya te digo, un poco balancear, modular para bajar el estrés y para que la persona también esté muy despierta. Me interesa que la gente esté despierta por la mañana y sobre todo con esas funciones cognitivas totalmente nutridas, porque podríamos incluso entrar en el concepto de alimentación a nivel de tejido neurológico, neuroalimentación. Y no todos los alimentos son neuroalimentos, pero estos dos sí. Aportan grasas, que me interesan mucho, los omegas. El cerebro, el 20% de la ingesta se lo va a llevar, pero no come cualquier cosa. Come grasas y azúcares. Y volviendo al tema del azúcar, tomamos ahí esa fruta desecada. Pero ya te digo, no se mezclan las frutas desecadas y no se mezclan los frutos secos para que no haya incompatibilidad ni de fructosas ni tampoco, pues eso, de frutos secos entre ellos, de proteínas. Entonces, imagínate, pongo un ejemplo. Lunes, 5 almendras y un orejón. Martes, unos poquitos de pistachos y un higo seco. Miércoles, un dátil con unos anacardos. Y así, cada día de la semana, estaríamos metiendo estímulos diferentes y neuroalimentos. Ese sería, digamos, como el amortiguador de la media mañana. Y tendríamos una media tarde, si por ejemplo a lo mejor la persona come pronto y luego se alarga un poquito la estancia de decir, bueno, es que he comido a las 2, pero hasta las 8 no tomo nada. Si fuese una persona que está en su peso y, en fin, es una persona relativamente activa, pondría ahí una manzana. Pero solamente esa fruta. La fruta no la saco de la mañana, porque digamos que tiene un horario que es ideal de tomarla desde que sale el sol a las 12 de la mañana. Y si alguna se sale, es esta que es comodín, que es la manzana. La manzana tiene así, bueno, una carga bastante neutra y también es fantástica para mitigar un poco la ansiedad. Y si la persona en un momento dado la acepta bien con piel, ideal. La manzana, como se muerde mucho, está, pues eso, este gesto, hay que masticarla, es muy saciante y baja mucho también la ansiedad. Y me vuelve un poco a controlar para que la persona, cuando luego se sienta en la mesa, no se siente con un hambre voraz. Claro. Y ahora otra pregunta que me ha venido con lo que has dicho antes. La gente que se siente cansada constantemente, que ahora hay mucha gente así, ¿qué alimento debería consumir esa persona si quiere disparar su energía de forma natural y consciente? Pues yo diría qué alimento debe de quitar, no poner. Lo primero a contemplar para observar cómo podemos bombear la vitalidad es qué está comiendo. La mayoría de la gente no tiene energía porque está comiendo mal. Y está comiendo algo, siempre yo digo que hay algún sospechoso habitual, que todos los días está presente y suele ser un alimento que posiblemente es proinflamatorio. Cuidado con la inflamación intestinal. ¿Mm? ¿Y cuáles son los alimentos proinflamatorios? Pues las harinas, todos los refinados, los azúcares, sí, ahí estarían. Y los lácteos. Los lácteos, ojalá que fueran los lácteos que se consumían antes, pero ahora no. Están muy desnaturalizados. Y son, bueno, unas proteínas que contienen unas grasas que a veces son difíciles de digerir. Y se necesita además unas enzimas que, que solamente están presentes en las edades tempranas, de 0 a 5 años, que es normalmente a lo mejor cuando aparece ese periodo de la lactancia. Pero luego cuando nosotros nos hacemos adultos, esas enzimas desaparecen y nos es muy difícil digerir, por ejemplo, los lácteos. Si levanto un poquito la mano, digo que a lo mejor, bueno, algún lácteo de cabra, por ejemplo, pero no a diario. Hago un poco el reto, ¿no? Es decir, quítate los lácteos durante 30 días y luego dime cómo está tu energía. Y la mayoría de la gente recupera su energía vital. ¿Qué sucede? Que cuando hay inflamación interna, nosotros tenemos una energía hipotecada. Pero se habla de energía
recuperémosla quitando hábitos nocivos. Y solamente eso, con quitar alimentos que son proinflamatorios, con que la persona quitase azúcares, eh, harinas refinadas, bollerías, cosas industriales, y ya te digo, y lácteos, la persona se deshincha, baja peso y gana vitalidad. Y gana concentración y gana también otro, no sé, como otra alegría. Porque también debajo de esto, debajo de esta inflamación, hay un montón de enfermedades, o son la antesala de luego de procesos o situaciones que pueden debutar como esta fatiga crónica, esta depresión, este desencanto, bueno, como que eso, este cansancio, este letargo, esta falta de atención. Sí, pues esto está detrás muchas veces de esos sospechosos habituales. Así que hay que observar otra vez la observación y retirar estos alimentos, son muy nocivos. Claro, y por ejemplo, hoy en día también hay mucha gente que le cuesta mucho centrar su atención. Podría estar directamente relacionada con la alimentación otra vez, ¿no? Mira, la parte de la alimentación es algo a contemplar, lógicamente. Lo que te comentaba antes de los neuroalimentos, no todo el mundo los come, no todo el mundo los tiene a diario. De hecho, hay alimentos que estuviesen un poco demonizados, ¿no? Por ejemplo, los frutos secos. Es como, los frutos secos engordan. Las grasas como engordan. El aguacate, guau, ¿dónde vas? Hay un montón de grasas que son necesarias, por eso, porque son neuroalimentos. Si ese tejido cognitivo no está bien alimentado, la persona lógicamente va a tener, claro que un déficit de atención. Se habla de déficit de atención en las aulas, pero ¿cómo están a veces los comedores de los colegios? ¿Qué están comiendo estos niños? Eso hay que revisarlo. Y bueno, si la mamá lo lleva al colegio y come en el comedor, tiene que ser muy, muy meticulosa en cómo le da la cena. Y balancear, decir, bueno, pues le ha faltado esto, pues venga, que esté este pescado, que esté, o sea, que haya un alimento con un contenido de grasas que sea real para que ese tejido no sufra y no se deteriore. Luego estaría también, bueno, nos desmarcaríamos del ámbito de la alimentación con el tema de la atención. Y yo digo, pues bueno, que los dispositivos están, vamos, haciendo a veces un prejuicio, porque no se están sabiendo utilizar. No porque sean malos, no. Bienvenida a la tecnología y todo lo que nos facilite la vida, pero tiene que tener también una medida. Y una medida con un sentido. Y yo creo que se está abusando. Y desde los más pequeños a también los adultos, pues se está secuestrando nuestra atención. Claro, y ahora, llegados a este punto en los que tenemos tantos secuestradores de atención, ¿qué recomendarías tú dentro de, por ejemplo, el tema de la meditación, el yoga y demás, para alguien que no está dentro de todo esto? ¿Cómo le podrías decir qué beneficios va a tener? Porque una de las cosas que observo también mucho es que a la espiritualidad le falta marketing. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo a veces se lo explico a la gente y le digo, si meditaras, te sentirías mucho mejor en muchas cosas. Pero ¿cómo le explicas a una persona que no ha meditado nunca qué va a experimentar meditando? Le invitaría a que por lo menos se pusiera en contacto justo hacia la práctica. La meditación, y yo estoy contenta porque se está metiendo, se está introduciendo ya en los colegios y a veces nos llaman para hacer ciclos con los niños y esto es ideal. Los niños a una edad temprana son grandes meditadores, paradójicamente. Pero luego a otras edades, entre a lo mejor 10, 14 años, su atención está mucho más minada. Les cuesta mucho, mucho el trabajo atencional. Ahora, en este momento, yo creo que es de crucial importancia que se practique algún ejercicio ya fíjate, si no es a lo mejor meditación de atención, que se practique porque hace más o menos como 2 semanas leía yo precisamente un artículo
que se estaban echando el ámbito, el campo científico, las manos a la cabeza, porque estaban observando que había un deterioro en las áreas cognitivas de la atención. Esto, quiero decir, salta la alarma. Si esto sucede, vamos a tener a una sociedad que le va a costar infinitamente más todo, incluso la autogestión. Y hablo de saberse gestionar, de, como dirían en la antigüedad, la autarquía, el dominio de sí. Eso se tiene que empezar a practicar a una edad temprana, pero si se ha carecido de eso, a cualquier edad, eso se puede empezar a dar, ¿no? Simplemente que la persona empiece con unos minutos de aquietamiento, de contacto consigo mismo, de silenciamiento. Eso ya es un reto, porque imagínate a alguien joven, se le coja y se le diga, mira, te vas a sentar y durante, venga, escasos 7 minutos, 10 minutos, no vas a hacer nada. No vas a tocar un dispositivo, no, o sea, te vas a quedar solamente ahí, quieto, escuchando tu respiración. Wow, la gente se pone muy nerviosa. Eso ya es un ejercicio que la gente salta del asiento. Y ahí también, bueno, quedamos en evidencia de cómo está nuestro interior. Hay una verdadera marejada. Y lo que la gente te diría ahí, que me han dicho muchas veces, es: mi mente no para de decirme cosas. ¿Qué tengo que hacer con esto? Porque yo no estoy relajado. La mente es una gran herramienta, nos hace sobresalientes dentro de, pues eso, de que somos animales conscientes, animales con capacidad de raciocinio, tenemos ese elemento mental, pero ese elemento ha sido como insertado, nos lo ha dado la vida, pero no nos ha instruido a cómo tenemos que ejercitar la mente. La mente hay que entrenarla y tiene que estar al servicio de la identidad que íntimamente somos. ¿Qué sucede? Que ha cogido la rienda, se ha puesto por delante y campa a sus anchas. Y como además es muy trabajadora, no para. Y va a ir conectando un pensamiento con otro, con otro, con otro, hasta incluso quedar de una forma a veces como reverberante en cosas que son totalmente grotescas. Imagínate el gasto energético que eso puede suponer, incluso también deterioro cognitivo, la fatiga mental. Y luego, claro, ¿cómo la persona va a prestar atención si no tiene ni la capacidad de ver qué está pasando en su mente y cómo toda esa aceleración de, como digo yo, satélites mentales que están ahí como alrededor, está parasitando su propia vida? O sea, que la persona estaría perdiendo las riendas, el poder personal. Esto, claro, vuelve otra vez a interesar. Porque si esto está en manos de otros, fantástico. Vamos a ser infinitamente más dóciles, más manipulables. Pero aquí yo digo que a veces la quietud, el silencio, es un acto de rebeldía. Muy grande, muy grande. Cuando una persona se para y tiene como este ejercicio de reflexión, que para mí reflexión es esa flexión hacia adentro, es volver a sí, el tomar contacto, el tomar una escucha, el observar qué está pasando en su pantalla mental. Eso es vamos, es un grito a nivel social súper fuerte. Y en el momento en el que estamos sobresaturados con un pensamiento en concreto o con determinados pensamientos, ¿ese es el momento en el que tenemos que entrenar a la mente o tenemos que entrenar a la mente cuando estamos tranquilos? A la mente hay que entrenarla todo el rato. Y para eso otra vez el ejercicio de la atención. Claro, pero mucha gente, por ejemplo, cuando entra ya en un estado de saturación mental, en el que ya no pueden salir de eso porque se ha somatizado también a nivel de emoción y ya les está gobernando a nivel que esto se llama el secuestro amigdalino. Sí, 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 de la amígdala, sí, Sí. sí. En el momento en el que entran en esa pulsión, ¿cómo realmente le explicas a esa persona? En plan, en ese momento ya no hay capacidad de solucionar eso.
Mira, cuando eso se ha disparado, echar freno a eso es prácticamente imposible, pero tiene que haber unos previos. Si nosotros trabajamos y trabajamos de una forma cotidiana, es un entrenamiento, exactamente igual que tú te vas al gimnasio y de aquí a verano sabes que vas a tener unos resultados que se irán de una forma progresiva, constatando por el ejercicio y el contacto con esos esfuerzos. Es exactamente igual en la mente. Si tú coges a lo mejor 5 o 10 minutos de solamente eso, una respiración consciente, y ahí te estás dando como una franja para que haya una quietud y una observación. Si eso lo vas entrenando, tú vas, digamos, como cogiendo músculo, que cuando en un momento dado esa parte mental se exacerbe, se salte, tú tienes la rienda y paras, y paras. La mente está diseñada siempre para responder, todo el rato. ¿Cuál es el tema? Que imagínate, entras a esta habitación y es la primera vez que tú entras, por ejemplo, y tu mente ya está disparada, ya está catalogando todo. Desde el color de las paredes, qué altura tiene el techo, qué tenemos, o sea, cuántos elementos hay. Y encima no solamente está cogiendo esos datos, sino que está emitiendo opinión. Esto me gusta, esto no me gusta, esto tal, pum, pum, pum. O sea, todo esto, ¿no? Pero si tú metes atención, puedes decir a la mente, quédate tranquila, no necesitas opinar, no respondas, simplemente observa. Eso ya es un entrenamiento hacia una mente un poquito más neutra, no tan acelerada, no tan exacerbada, no tan, pues eso, de cabalgar a sus anchas. Claro, y lo que le pasa a la gente cuando se le dice eso es que dice, yo no puedo parar de escuchar eso, porque ha cogido tanta fuerza y tanto poder que literalmente en ese momento cuando están escuchando eso dicen, yo con mi mente no puedo, en plan, no sé qué me estás diciendo, pero mi mente funciona diferente y realmente funciona como todas. Entonces, simplemente, por ejemplo, con el ejercicio de la respiración que has Sí. dicho, de darte cuenta de cómo estás respirando al hablar, por ejemplo, ya estás como reconstruyendo cómo te hablas a ti mismo, cómo estás hablando con el resto y estás como entrando en contacto con una mayor atención simplemente con el tema de la respiración, ¿no? Pues mira, a meditar primero hacemos unos previos y tiene que haber primero una respiración. De la respiración, ejercicio de atención. De la atención, control de los sentidos, que los interiorizamos. Y luego iríamos a estados ya más meditativos. Pero una persona no puede llegar a la meditación si antes no ha hecho un trabajo respiratorio. ¿Por qué entramos por la respiración? Porque es una herramienta que implica también los órganos de los sentidos y puede meterle como, digamos, un ancla a la mente. Yo puedo ahora aquietarme y decir que eso, mandarle un ejercicio a mi mente. La mente está al servicio. Hazle entonces que trabaje, pero trabaje de una forma direccionada, de una forma totalmente determinada. Si yo le digo a la mente, mente, atiéndeme, ella es, vamos, muy fiel. Dice, ah, sí, ¿me llamas? Sí, sí, te necesito. Escucha la respiración. Y empiezo a modular mi respiración y empiezo a hacer una pauta respiratoria nasal, muy importante esto, y te voy a explicar luego por qué. Empezamos a respirar nasalmente y hacer un flujo de justo respiratorio amplio, solamente en esa inhalación amplia ya estamos bajando la frecuencia de actividad mental, solamente con una inhalación amplia. Pero la respiración no solamente se trata de una inhalación y una exhalación, digamos que tenemos otros dos espacios, es como inhalo, aparece ahí un espacio que es como una retención en lleno, exhalo, la exhalación siempre la hacemos un poquito más larga que la inhalación y aparecería ahí otro espacio. Bien, en esos dos espacios podemos aquietar la mente. Porque entre inhalación y exhalación, digamos que es como el proceso mental, pero justo en el parón de llenado y en el parón del vacío
aparecería ahí un espacio de apertura, que es un espacio también que rompe un poco ese círculo o esa rueda de hámster o ese círculo vicioso que tiene la mente. O sea que fíjate, simplemente en los ejercicios de respiración estamos hablando de 5 o 7 minutos, no estamos hablando de más. Eso no es tiempo en el transcurso de un día. Y sin embargo, sí sería ya como un ejercicio para introducir a la persona a que pudiera un poquito tener una pequeña modulación. Te he comentado respiración nasal porque cuando nosotros estamos respirando nasalmente estamos afectando áreas cognitivas. Neurocientíficamente incluso son áreas que de una forma como muy novedosa incluso las han denominado vías del pranayama. Pranayama es justo ejercicio respiratorio en yoga, ¿no? Esas vías del pranayama se sabe que están totalmente incidiendo en estructuras cognitivas que bajan la frecuencia a nivel justo de campo de onda, bajan esa frecuencia. O sea que estaríamos entonces simplemente con esa práctica de 5 o 7 minutos llevando al cerebro a echar una reducción de marcha y a entrar en otro flujo que ahorraría muchísima energía, y ahorrando energía la persona queda mucho más diáfana, más despierta. No hay esa sofocación ni ese agotamiento cognitivo. La respiración nasal nos hace humanos. Somos los únicos respiradores nasales, todos los demás mamíferos respiran por boca. La respiración por boca es una respiración muy instintiva y es la respiración que rápidamente va a tener una persona cuando tiene ansiedad o está muy nerviosa, la respiración jadeante. Pero si nosotros cambiamos el proceso respiratorio, la tónica respiratoria, estamos ya incidiendo, vamos, de una forma capital y directa en el proceso mental. Así que fíjate si es sencillo. Práctica respiratoria. Luego ya vendrán a lo mejor otras fases más, a lo mejor más avanzadas, pero un poquito de respiración y ya aquietaríamos la mente. La forma biológica de cómo respiramos también es muy curiosa, porque nosotros de una forma funcional no respiramos por las dos fosas normalmente a la vez, sino que tenemos más o menos como un periodo de 1 hora por la que respiramos de una forma como más predominante con una fosa, luego hay un impasse como de unos 10 minutos o menos que se respira por las dos fosas y luego se da como el relevo a la otra fosa. La fosa nasal es una fosa que calienta el cuerpo, que trabaja sobre el sistema nervioso simpático, por eso lo activa, lo despierta, y la fosa nasal izquierda es una fosa que enfría y que bajaría un poquito también revoluciones y tocaría e implicaría el sistema parasimpático. Cuando hacemos ejercicios de respiración, a veces alternamos las dos fosas para abrir las dos fosas nasales y trabajar de una forma cognitiva con los dos hemisferios cerebrales, porque la fosa derecha está totalmente o más conectada con hemisferio izquierdo y fosa izquierda con hemisferio derecho. Los yogis, de una forma muy ancestral, empezaron a investigar a ver cómo podían también llegar a esa como superación personal o a esa autorrealización, ¿no? O a ese samadhi, que era como el estado más evolutivo elevado de conciencia. Y empezaron por la respiración y se dieron cuenta de esto. En los ejercicios de una forma, pues eso, casi cotidiana en las salas de yoga, pero no hace falta ni que a lo mejor la persona asista, simplemente es eso, primero escucha de la respiración, que estén estas 4 fases, que pueden ser perfectamente como 4 segundos inhalo, 4 segundos retengo en lleno, 4 segundos vacío y 4 segundos estoy sin tomar aire y me mantengo. Solamente que la llamamos respiración cuadrada, se llama Samavriti Pranayama, solamente en esa pequeña práctica ya habría un ejercicio muy profundo para hacer una tutela y un gobierno de la atención.
Los otros ejercicios que te digo son respiraciones alternas para abrir esas dos fosas nasales, que también son muy interesantes porque hacen como un balanceo del sistema nervioso, solo con 5 minutos de respiración. O sea que fíjate la pedazo de herramienta que tenemos y sí, yo invito a la gente a que de una forma autodidacta lo explore. ¿Por qué no? Claro, porque al final es eso, como que lo escuchamos y decimos dónde nos va a llevar a respirar 5 minutos al día de forma consciente, pero después lo vas haciendo y vas viendo cómo cambia tu vida y de repente te fijas en personas que están como más tranquilas, más alegres, que afrontan mejor sus problemas y tal, y dices, ¿por qué esta persona afronta mejor sus problemas? Y dices, porque está dedicando en su día a día X tiempo a conectar consigo mismo, literalmente. Sí, eso es importante. Eh, Mira, yo comento esto de para estar muy vital, un escaso kilo de comida, 2 litros, 2 litros y pico de agua y eso, entre 13 y 16 mil litros de aire. La persona que no respira bien va a tener una ingesta mayor. Eso es así. ¿Por qué? Porque nosotros dices, bueno, ¿de qué se alimenta un cuerpo? Un cuerpo se alimenta de energía. Evidentemente los alimentos nos dan energía, pero cuando nosotros estamos ingiriendo también hay o sea, hay digamos, un esfuerzo metabólico porque se tiene que digerir la comida y no todo el alimento a veces pues eso es aprovechado y se puede digerir. Pero, por ejemplo, cuando estamos tomando este agua de mar, esto se digiere muy rápido y aporta, hay una alimentación que diríamos que es una alimentación celular, o sea, las estructuras más pequeñas, biológicas, les llega alimento. Pero es que en la respiración pasa 3/4 de lo mismo. Una persona que esté bien oxigenada alcaliniza su sangre. Es muy difícil alcalinizar sangre, es muy difícil. De hecho, cuando, bueno, se mira incluso, pues eso, cómo está la saturación, ¿no?, de oxígeno, cómo está respirando, y las personas van mal respiradas. Y por eso también eso, hay como más nerviosismo, más intranquilidad y más exaltación. Es como entrar en este piloto automático. Nosotros podemos, ya te digo, como desacelerar la vida. Esto me lleva también a que la persona se replantee que cuando hay una desaceleración hay un contacto mayor con la existencia. Y si yo voy muy rápido, es como pasar de puntillas consumiendo también la vida. Y cuando termine la jornada, puedo tener incluso una sensación de vacío existencial. No me ha dado tiempo de paladear lo que me está rodeando, todo, las personas, los ambientes, la naturaleza. No me ha dado tiempo. Pero si yo desacelero, entonces voy a poder también no solamente tomar un contacto con la vida, sino penetrarla. Y esto ya es diferente. Estamos hablando también de otras dimensiones del vivir. Las personas que respiran de una forma eso, muy, muy imperativa, muy exaltada, o que tienen como, bueno, este piloto automático, están, como digo yo, fumándose la vida, consumiendo la vida. Cuidado con esto, es muy peligroso. Luego se puede llegar a caer la persona totalmente fragmentada, con un vacío, con una sensación pues eso, de pérdida de todo, de sentido, de dirección. Bueno, esto a veces estamos acostumbrados desgraciadamente a verlo y de una forma cotidiana tenemos gente también conocida que llega aquí, ¿no? Yo digo, no, no hay necesidad. Desde la conciencia vamos a dar un parón, vamos también a darle otra como oportunidad a nuestra existencia y vivamos desde otras latitudes. Me interesa que la persona viva desde una latitud más profunda. De reconocimiento, de también esta autarquía, de este dominio y que luego se ponga en contacto con el mundo y recoja del mundo, porque siento que hemos venido a recoger experiencia, experiencia que tenga sobre todo y que deje un pozo, que en esencia es lo único que se va a llevar el individuo y la parte más íntima, el alma. ¿No? O sea, es como, fíjate, yo hay veces que a los pacientes los pongo como al borde del abismo, para que
Es como, venga, lo voy a meter como en una catarsis. Y le hago esta pregunta, digo, bueno, imagínate que solo te quedara esta tarde de franja vital. ¿Qué harías? ¿Cómo que qué harías? Sí, sí, ¿qué harías? Hombre, digo, pues eso. Todos los días, cuando tú te levantes, plantéate esto. Imagínate que solo tienes el día de hoy. ¿Cómo lo vas a vivir? Y ahí yo creo que aparece lo relevante, se cae lo superficial, lo que no es concreto, lo que no tiene sentido, cae, aparece incluso como una desnudez personal y algo mucho más auténtico, que es por lo que la persona o el alma ha venido a vivir. Que la gente no se olvide de esto, ¿no? Y que viva desde este punto de encuentro con la vida, para que absolutamente todo, no quede vivido como algo cotidiano, no quede usado, no quede consumido, sino que quede paladeado y que quede integrado. Y eso será una nutrición, hablando de alimentación, a otro nivel. No solamente a nivel constitucional de este cuerpo físico, sino a nivel de otros estratos de conciencia, que son los más importantes. Claro. Y ahora una pregunta que me surge de lo que has dicho es, ¿cómo se pasa del entendimiento lógico a la integración de la información? La integración de la información se va a dar por contacto. Necesitas vivir para integrar. Necesitas tomar contacto. Necesitas que el mundo, la vida, se haga en ti, carne, piel, huesos, se haga. Pero para eso te tienes que exponer a la vida. No vale quedarse detrás de la pantalla del teléfono, no vale. No. Nosotros vamos a adquirir conciencia por contacto. Y si no contactamos, si no estamos ahí, no podemos adquirir esa información. Es decir, que quien más experimenta en la vida es quien más información integrada realmente tiene. En un momento dado, sí. Porque al final hay mucha gente que es como muy erudita en muchos campos y que después los observas y dices, en su vida pone muy pocas cosas en práctica. Es como una enciclopedia andante que me pasa mucho, que conozco a gente muy interesante y digo, teóricamente eres increíble, prácticamente dudo cómo vives. Eso no funciona. Vivir así no funciona. Si no hay práctica, entonces no hay integración. Tiene que haber práctica. O sea, eso es como una condición sine qua non. Es de obligado cumplimiento. No vale que haya una filosofía intelectual. Eso no tiene sentido. Porque además eso no queda ni deja ningún pozo de asiento en la esencia, en el alma. No queda, no queda. Mira, me viene a la cabeza un paciente que tuve en Madrid hace muchísimos años. Era un hombre muy importante y bueno, manejaba 5 idiomas. Era un intelectual, pero fíjate, empezó a padecer Alzheimer, ¿no? Y empezó a tener un deterioro muy fuerte. Y se le empezó a borrar todo, toda la erudición, todo. ¿En qué quedó? Pues fíjate, de las únicas cosas casi que se acordaba, que tenía memoria, era, claro, de su infancia, de sus juegos, de todo lo que sí realmente había estado como grabado. Cuando yo te digo que tiene que grabarse y hacerse tejido, hacerse huesos y piel, la información, cuando está vivida y habitada, queda como conocimiento somático, en el soma, en el cuerpo. Y el cuerpo tiene una memoria que es infinitamente más fuerte, que tiene más tesón, mucho más que tu memoria intelectual. Si yo me acordase, no sé, de todos los libros que he leído, de todo lo que he estudiado, wow, sería impresionante, pero bueno, menos mal que no me acuerdo. Pero sí me acuerdo a lo mejor, pues eso, de lo que he vivido ayer, porque había vinculación con la vida, había personas,
Había un escenario donde yo he podido entrar y participar, donde me han mezclado y la vida me ha penetrado. Cuando la persona está permeable y está porosa, queda preñada de vida. Y si está preñada de vida, está preñada de conciencia. Para mí es esto. De otra forma, no concibo que se dé. Se puede adquirir, sí, muchos datos, pero eso no es sabiduría. Eso puede ser solamente capacidad de raciocinio e inteligencia, pero la sabiduría va muy por encima y debemos nosotros enfocarnos hacia esto. La sabiduría va también vinculada con el corazón. Por eso es como por contacto y por, venga, esa parte porosa pasa por el corazón. Todo lo que pasa por tu corazón no se va a perder jamás. Nunca, nunca. El corazón en otras épocas era el asiento del alma. El corazón ahora neurocientíficamente sabemos que es un órgano neuronado, que también tiene su inteligencia. La inteligencia cardíaca es brutal, es infinitamente más intuitiva. Hablamos de corazonadas. Y cuando tú tienes una corazonada, no necesitas razón, no necesitas todo ese tejido inteligente y todos esos datos. No. ¿Sabes qué es eso lo que hay que hacer? Y no necesitas nada. O sea, ahí hay algo que te mueve, que te conmueve. Hay una certeza, hay un discernimiento. El discernimiento va justo vinculado a otras inteligencias mucho más superiores. Hablaríamos eso de otro discernimiento, de una sabiduría. Claro. Es diferente. Pasamos a la última parte del podcast, donde me gustaría conocer más personalmente a quién hay detrás de esa parte más profesional tuya, ¿vale? Y me gustaría hacerte una serie de preguntas para ver dónde te encuentras tú a nivel personal, ¿vale? Esta parte del podcast la hago con todo el mundo. Y es como un poco mi curiosidad después de haberte escuchado de todo, ¿qué me surge a mí preguntarte? ¿Vale? Mi primera pregunta es, ¿cuál es el mayor aprendizaje que has tenido en tu vida? Se me da una situación cuando nace mi hijo. Mi hijo nace totalmente sano, nace vital, pero se va transcurriendo el tiempo y vemos que no habla. No habla. 2 años y no habla, 3 años y no habla. Y bueno, y empiezo a hacerle pues eso, todo tipo de pruebas, todo tipo de, en fin, de estudios. Y se llega a una conclusión médica, entra dentro del espectro autista. Y un poco desde el ámbito médico me vuelcan el diagnóstico y me vuelcan un poco ya casi toda la proyección de futuro de mi hijo, ¿no? Es como tendrá que ir a un colegio especial, no creo que hable, en fin, todo esto, ¿no? Yo recuerdo todavía, fíjate, yo soy de Madrid. Estaba justo en la unidad justo de psiquiatría, Gregorio Marañón. Llevaba a mi hijo en el carro, termino justo la consulta, saco a mi hijo, me bajo a su altura. No sabía si me entendía, si no me entendía, pero le dije, tú de esta consulta no has escuchado nada. Y aquí está tu madre, que no se cree nada de lo que acaba de escuchar. A ti no te vamos a encasillar nadie y vamos a ver quién eres tú y vamos a ver quién vive ahí dentro. Esta que tienes presente, pues, en fin, yo creo que me falta casi como hacer el pino puente para estimularlo absolutamente a todos los niveles. Me hago una estudiosa profunda de todo lo que son, pues eso, las áreas cognitivas, de toda la estimulación a nivel motor, a nivel visual, a nivel todo. En fin, hago todo lo que te puedas imaginar para empezarle, pues es un poco como a madurar. ¿Cuál es mi sorpresa? Con que a los 4 años mi hijo dice la primera palabra y la primera palabra que dijo fue Júpiter. Así. Mi hijo era un gran conocedor del cosmos.
no sé de dónde le venía esa información. Conocía perfectamente, pues eso, las lunas de Júpiter, cosa que yo no conocía. Reconocía una espiral barrada, en fin, o sea, cosas que eran alucinantes. Y entonces a mí me toca, pues eso, el extraterrestre me toca en casa. Y lo tengo que aterrizar a este mundo cotidiano para que se adapte. Mi hijo está patológicamente adaptado, totalmente, pero bueno, empieza a desarrollarse y yo ahí lo he tenido, sí, como un maestro que hizo en un momento dado de mi vida replantearme todo lo que estaba estereotipado, generar una nueva realidad que era fruto a la necesidad de este individuo, que era justo mi hijo. Ahora tiene 22 años, lo tenemos en Finlandia. Es un friki también de las nuevas tecnologías, estudiando ingeniería informática, muy brillante en toda la parte espacial, matemática y bueno, dándome la vuelta. Así que esa fue, sí, una experiencia que vino a mi vida, que rompió absolutamente todos los esquemas y me hizo nacer justo a otra nueva realidad. Sí, me tocó ahí entrar en esa prueba. Mi siguiente pregunta es, ¿cuál es tu mayor miedo actualmente? Pues fíjate, si tengo que hablar de mis miedos, hablaría un poco del miedo no es un miedo enorme, pero como sí tengo apego a mis seres queridos, es a la posibilidad de que desaparezcan de mi plano vital y qué les sucedería a Chris en esa parte psicológica y cómo afrontaría eso. Aunque fíjate, en mi fuero interno sé que lo afrontaría, aunque fuese totalmente durísimo. Mi madre ya falleció hace 5 años. Ella ha sido también otra de mis maestras, con una enfermedad también de deterioro cognitivo muy fuerte, con 11 años justo de pasaje, donde he visto absolutamente en ella retratado todo, desde lo más excelente y elevado de un ser humano hasta lo más rastrero y bajo, dándome cuenta de que nosotros abarcamos todo tipo de posibilidad, pero que desde la conciencia tenemos una elección y tenemos ese motor para podernos direccionar. Es como, bueno, no está todo perdido, ¿no? La creencia de uno mismo para mí es un motor importante. Y yo desde aquí se lo digo a la gente, a todas las personas, que crean en ellos, que nosotros tenemos una parte que es brutal, que está sin reconocer. Por eso me interesa que la gente se pare y se observe, y se encuentre, y se disfrute, y se viva, desde la parte como más mollar, la parte como más profunda. Creo que estamos sin habitarnos y por eso a veces estamos como tan desorientados. Qué bonito. De nuevo, mi última pregunta es, ¿cuál es el concepto con el que menos te identificas? Hay un montón de conceptos con los que no me identifico. El atributo con el que menos te identificas. Eh, Es una pregunta que me gusta mucho hacer porque te hace replantearte cosas y eso, a ver. no me identifico realmente con nada. De hecho, yo tengo un problema cuando a mí me dicen, preséntate. Yo me presento como un ser humano que está en obras y que incluso disculpen las molestias porque estoy en obras. Que no me puedo definir y que no me gustan las definiciones porque no quiero quedar encajada en nada. No quiero quedar estereotipada y tampoco ni encajo ni estereotipo a nadie. Me encanta la frase de me dejo sorprender por la vida, porque para mí la vida siempre
siempre es como paridora. Están haciendo además a este momento. Y todas las personas, si están conectadas a la vida, están naciendo. Así que, bueno, hoy estamos aquí, compartimos, y la próxima vez que nos veamos nos volveremos a presentar. Y sé desde ya que seremos otros. Y eso me encandila, eso me apasiona, eso me encanta, porque nos da oportunidad. Me gusta mucho la palabra oportunidad, porque la vida es eso, oportunidad. Y si la persona está bien vivida, ¡wow! Es brutal cómo crece una vida, aunque sea una vida madura. Así que sí, es como no me identifico con nada, me dejo sorprender y estoy abierta y totalmente eso, pulsando este instante y a ver quién soy. Por contacto sabré quién soy. Por contacto las personas saben quiénes son. Cuando te pasa lo que te pasa, cuando ves lo que ves, cuando habitas lo que habitas, tienes una respuesta. Y en cada instante hay una respuesta. Y a veces son respuestas sorpresivas, con lo cual nunca terminamos de conocernos. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Os dejamos los links en la descripción de las redes sociales de Chris, de su página web y cualquier cosa que quieras decir a la audiencia. Ahí tienes la cámara. Pues nada, que ha sido un placer y que estoy a vuestro servicio. Siempre me he sentido así. Si a lo mejor hay algo que me puede a lo mejor caracterizar, estoy al servicio. Estoy abierta para todo aquel que en un momento dado tenga curiosidad o cualquier tipo de necesidad. Si puedo aportar, estoy para eso.